Qué grato poder conectar para este tiempo precioso que el Señor nos regala, esta oportunidad para ver y escuchar sobre su plan y su propósito, que es precioso para con todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 1 y 2. 91. Libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 1 y 2. Dice la poderosa palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre, pedimos que nos ayudes en medio de este tiempo, nos permitas entender y conocer el plan y propósito que tú tienes para con nosotros. Señor, oramos para que hoy inspires nuestra vida y nuestro corazón sea lleno de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia y de tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las cosas que es bien interesante cuando nos acercamos a la Escritura es poder entender cómo los escritores de la poderosa palabra del Señor usan diferentes elementos a través de los cuales podemos entender principios espirituales que son poderosos y transformadores, principios que llegan a nosotros y nos permiten también tener una preciosa transformación. La palabra del Señor es muy rica en esos ejemplos de cómo elementos que son propios, que podemos ver, que son propios de las personas que escriben, que están inmersos en su cultura, tienen una significación bien poderosa para entender la forma en la cual Dios puede actuar. No diciendo con ello que Dios es eso, sino es como una comparación, una forma que el Señor muchas veces hasta permite en su palabra para que juntos podamos entender esos principios poderosos y podamos, por supuesto, también ver a través de ello cómo el Señor se revela en nuestras vidas. Aquí, en este salmo, en el Salmo 91, encontramos muchos detalles de esos. Habla sobre aquel que habita al abrigo del Altísimo. Habla de morar bajo esa sombra, o sea, viendo al Señor cómo actúa en medio de, como si fuera una sombra que nos protege. Y entonces, cuando llegamos al verso 2, dice, lo declara el salmista, apropiado de entender y conocer al Señor, dice, diré yo a Jehová, primero esperanza mía. Y a reglón seguido, dice, y castillo mío. Y lo interesante de estas dos expresiones, tanto esperanza mía y castillo mío, es que él se apropia de eso, porque no es algo que viene del Señor, sino que es una adoración, es un canto que nace del entendimiento que hay en el salmista de lo que Dios ha estado haciendo, de la forma como él ha entendido lo que Dios hace para con él. Y entonces él usa diferentes elementos. Acá usa dos elementos, un elemento que es hablar sobre esperanza, ¿sí? Que es un primer elemento que encontramos, pero también encontramos un segundo elemento que es el elemento que es un castillo. Dice, castillo mío. Eh, Entender cómo y qué significa este tema de castillo, nosotros el acercamiento más próximo que tenemos para hablar de castillos lo hemos recibido tal vez de temas de películas donde siempre existe un castillo, un rey, y entonces el castillo es la representación de la forma como el rey gobierna. Lo vemos en películas cerca a Bogotá, hacia la salida norte, hay algo que se conoce como el castillo marroquín, y digamos que es algo, un elemento que
digamos, es común para nosotros y podemos de pronto entenderlo. Pero hay que entender también detrás de la utilización de esta palabra cuál es el significado precioso, teológico, poderoso que el Señor quiere traer para que juntos lo podamos apropiar y entender dentro de esta narrativa. En hebreo, la palabra que utiliza para referirse al castillo o a castillo es la palabra matsud, M-A-T-S-U-D, matsud. Matsud es una palabra interesante porque digamos que en un inicio su primera definición no tiene tanto que ver con el tema de un castillo. Cuando uno empieza a mirar esta palabra y la empieza a estudiar, encuentra que originalmente se refiere a una trampa para cazar. Algo que dista un poco del tema de castillo, pero mire que es interesante, es el significado de esta palabra matsud. El primer originalmente se refiere a esa trampa para cazar que se dispone y ahí se da una idea de un lugar que es del cual no se puede escapar. Digamos que es como el primer acercamiento que tenemos a entender por qué el salmista dice castillo mío. El primer entendimiento que tenemos de esta expresión de castillo mío es un lugar que tiene todos los elementos de seguridad tan profundos que es un lugar del cual no se puede salir con facilidad. Y poco a poco, en contextos de protección, el significado de esta palabra matsud fue migrando a significar ese lugar de seguridad inexpugnable, ese lugar que tiene, o sea, que es como si fuera un lugar de alta seguridad. Ese lugar de donde no se puede salir de una forma fácil y que también es difícil entrar, ¿sí? Que representa todo un reto. Hoy tenemos lugares que se conocen como cárceles de máxima seguridad. Y las cárceles de máxima seguridad tienen una particularidad y es la forma en la que se construyen las cárceles. Entonces, no es un lugar donde usted pueda cavar, voy a empezar a cavar, no, porque tiene cemento, tienen láminas de hierro también que están metidas en sus cimientos y hay muchas otras cosas que denotan que es un lugar seguro, inexpugnable. Entonces, imagínese esta forma en la cual nos acercamos a entender ese castillo mío. No simplemente como la figura decorativa o la figura imponente, sino visto como lo ve el salmista cuando lo escribe, entiende que los castillos que se han erguido en aquel momento son esos lugares inexpugnables. Inexpugnable habla de esos lugares que no, o más que inexpugnable, inescapables tal vez es la palabra que nos puede ayudar a conocer de una mejor forma esa expresión. Entonces el salmista está entendiendo que el Señor es un matsud para su vida. ¿Sí? Él puede decir, tú eres mi matsud. Mire esta forma de acercarse a cómo el Señor, cómo el salmista entiende lo que Dios hace. Es mi matsud, es mi castillo, es mi fortaleza, es ese lugar fuerte. Es esa, así como cuando se coloca una trampa y un animal cae en esa trampa, y es un lugar de donde no va a poder escapar. Asimismo, entiende el salmista lo que es permanecer en el Señor y los resultados de eso. Entonces, él puede con esa certeza levantar su voz y decir, esperanza mía y castillo mío, no simplemente hablando de tú eres mi fortaleza,
sino que como estoy dentro, como estoy permaneciendo en el Señor, entonces hay una cubierta que está sobre mí. Hay algo que está sobre mí que hace que yo esté guardado en un lugar que de una otra forma no puede accederse de una forma fácil a ese lugar, porque es un lugar inexpugnable, de alta seguridad, un lugar profundo, un lugar que para entrar o salir de ese lugar no se hace de una forma fácil. Esa es la expresión. Entonces el salmista entiende la fortaleza, el lugar fortificado. Ese baluarte lo entiende como un castillo. David, él mismo ha sido y es un rey. Y él entiende que para que cualquier persona llegue hasta donde está él como rey, tiene que pasar muchos filtros de seguridad. Entonces, por ende, en un castillo no es como cuando tú estás en tu casa, entras y ya. No. Para entrar allá hay que cumplir ciertas cosas, hay que pasar por ciertos filtros para poder llegar. Entonces, él se ve a sí mismo, en esa misma representación, se ve protegido por el Señor, se ve guardado por Él. Entonces entendemos que la protección del Señor no es algo vago, sino que hay detrás de la protección que Dios tiene, de ese entender al Señor como mi protector, ese entender al Señor como esa fortaleza para mi vida, ese lugar fortificado, no parte de un mero entendimiento banal o rápido, sino de un conocimiento profundo de qué es y cómo actúa el Señor. Y aquí es donde quiero que nosotros podamos hoy pensar en lo siguiente: ¿qué tanto estoy entendiendo el que el Señor es mi fortaleza? ¿Qué tanto estoy entendiendo que el Señor es mi castillo? Porque muchas veces las situaciones que enfrentamos nos llevan a pensar tal vez que no es el Señor mi fortaleza porque me siento tal vez desprotegido. Yo no sé si usted se ha sentido últimamente desprotegido. De pronto han venido aún esos pensamientos. Y a veces nosotros, con mucha facilidad, podemos ver más lo que no está saliendo bien que lo que Dios está haciendo. A veces en las situaciones que nosotros enfrentamos podemos ver más lo dificultoso que lo bueno, que la protección de Dios estando a nuestro alrededor y cuidándonos. ¿Cuántas veces Dios te ha protegido? Pero muchas veces yo me he quedado con la impresión de que Dios no me protege, de que tal vez estoy desprotegido, que tal vez estoy no estoy en un lugar seguro. Y ese es uno de los ataques más grandes que vienen para nuestra fe. Siempre somos atacados para entender y para que nosotros empecemos a pensar que no estamos seguros. Hoy las personas utilizamos diferentes cosas para que podamos sentir que estamos seguros. Compramos candados, colocamos chapas, buscamos la forma en la cual hacer más complicada la labor, o no la labor, sino el mal actuar de personas que quieren robar. Entonces, por eso existen seguros, existen muchas cosas y muchas herramientas que adquirimos pensando en cómo estar seguros, en estar en un lugar seguro. Tu casa no la tienes sin chapa. Yo creo que usted, si le toca cambiar las guardas de su casa, usted ese día que le toca cambiarlas, o de pronto si se han dañado, se han averiado ese día, usted no duerme, usted está intranquilo.
Porque usted dice, ¿y en qué momento empujan la puerta y se meten? ¿En qué momento de pronto me pasa algo o de pronto pasa algo y no me doy cuenta? Y entonces empezamos a actuar y empezamos a hacer diferentes cosas buscando poder estar seguros en el lugar donde estamos. Tratamos de que nuestra familia esté en un lugar seguro y buscamos siempre eso. Pero hay un principio poderoso que no podemos olvidar y es que si estamos permaneciendo en el Señor vamos a descubrir que en Él estamos seguros, que Él es un lugar seguro, que Dios es un Dios poderoso para obrar, que te va a guardar, que va a guardar tu vida, que va a guardar tu entrar y tu salir. Hay muchos peligros. Cada vez que tú sales, cada vez que estamos movilizándonos de un lugar a otro, estamos en constante peligro. Hay situaciones que no controlamos, pero el Señor es el que nos guarda, es el lugar seguro. Y esa es la afirmación que está haciendo el salmista después de haber habitado, después de haber morado, después de haber dicho primero, eres mi esperanza y ahora eres castillo mío. Eres ese lugar de seguridad. Yo te he conocido tus caminos, he permanecido en ellos y puedo decir que tú eres castillo mío. Eres ese lugar, esa fortaleza a donde puedo dirigirme y puedo confiar plenamente en que tú eres el que está obrando, en que se pueden levantar diferentes enemigos. Y esto es interesante. El castillo es una fortaleza que denota una estructura militar defensiva que está activa. Y esto es importante. Venimos de hablar de que el Señor es es esperanza mía. Pero aquí vamos a un tema un poco más estratégico y militar, que es colocar un castillo. ¿Sí? Entonces, los castillos sirven para defenderse de ejércitos, de asedios. Tu casa es una representación de un castillo. ¿Por qué? Porque te defiende de fenómenos naturales normales que, dependiendo diferentes condiciones, pues no serían favorables para ti. Entonces tu casa, el lugar donde tú estás, te protege del frío, las paredes, todo lo que haces ayuda a que el frío que hace en las noches. Y bueno, en una ciudad como Bogotá, desde donde emitimos, donde estamos presentes, pues es una ciudad donde el aire siempre tiene esa connotación de frío, también por la altura en la que estamos. Entonces, las paredes de tu casa te ayudan a protegerte de esos fenómenos naturales, de demasiado sol. Entras a tu casa mientras estás en la calle, pues vienen los rayos, pero cuando estás en casa estás bajo un lugar cubierto y entonces estás seguro. ¿Sí? De ciertos elementos. Lo mismo pasa, el salmista está viendo que el castillo y el declarar que Dios es mi castillo, está diciendo, eres mi lugar seguro, entonces estoy protegido contra ciertas situaciones que pueden venir contra mí. Y eso es confianza, eso es un desarrollo profundo de entender la confianza. Hay elementos naturales, la lluvia, el calor, el viento, que pueden venir, que pueden convertirse también en enemigos de nuestra vida. Pero el lugar donde estamos y entendemos que estamos en un castillo, que el Señor entonces nos cuida de esos elementos, pero también de ejércitos, de asedios, de situaciones que tal vez nosotros no manejamos. Los castillos tienen ciertas formas, construyen murallas. Las murallas para la protección tienen torres de vigilancia,
tienen una forma de construirse para que sea no de fácil acceso, sino dificultar la labor de los enemigos que vienen que van a atacar de pronto ese pueblo. Y los castillos buscan impedir que los enemigos penetren, y eso habla de una defensa férrea. El salmista ve a Dios como el que hace una defensa muy poderosa de su vida. Y David lo ha entendido y quiere también, a través del Salmo 91, que usted y yo también lo podamos entender, lo podamos desarrollar, podamos tener esa concepción y entender que Él es nuestro castillo, Él es nuestro lugar seguro. Que el Señor no solo desea tu alma, sino también quiere cuidar tu cuerpo, quiere cuidar tu espíritu, quiere protegerte. Y la forma más preciosa de proteger tu vida es que tú permanezcas en Él, habites en Él, estés con Él, lo conozcas, porque cuando conoces lo que Dios tiene para tu vida a través del escudriñar la palabra del Señor, eso trae protección para tu vida. Mira una protección para tu vida, para entender que el Señor es tu castillo. Te quiero dar esta. Dice: quita la ira y desecha el enojo. Es una forma de entender que el Señor quiere protegerte. No quiere que te cargues con cosas. Mira que muchas de las cosas que encontramos en la Escritura, los principios poderosos, son para que nosotros no estemos cargados ni estemos sufriendo, sino estemos tranquilos y confiados. El mensaje transformador del Evangelio viene también a proteger tu corazón del odio, del rencor, de muchas situaciones. Por eso el Señor es tu castillo. Pero ¿cómo entendemos al Señor, que es nuestro castillo, si no escudriñamos su palabra? Y eso es importante y es vital. El Señor quiere protegerte del mal. En la palabra encontramos en Samuel un claro ejemplo de lo importante que es para nosotros tener al Espíritu Santo activo, porque así como Dios le dice a Samuel: ese no es el rey, porque a tus ojos parece bueno, pero yo miro el corazón. Cuánta falta muchas veces nos ha hecho falta la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo para entender que de pronto lo que está deslumbrando nuestros ojos no es. Y es la protección de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha querido proteger nuestra vida? Ha querido proteger mi vida, pero yo no he visto el obrar del Señor como una protección para mí. ¿Cuántas veces como hijos no quisimos la protección de nuestros padres cuando nos dijeron no? Y entonces pensamos: es que no me quiere, todo, no, me prohíben todo. Pero vemos el que no podamos hacer cosas, no lo vemos como un beneficio de protección para nosotros, sino lo vemos es como no quiere que disfrutemos eso. Mira, el hombre desde el principio no entendió que el hecho de que le dijera a Adán y a Eva: no tomen de esto, el Señor no es por envidia, sino es para protegernos. Pero muchas veces, al igual que Adán y Eva, nos llama la atención aquello que nos prohíben más. Yo no sé qué es lo que te ha llamado la atención. ¿Qué es lo que llama tu atención? Lo que más te dicen que no es lo que quieres hacer. Y hoy nos llamamos a reflexionar para entender ese castillo mío, como esas cosas que Dios también nos habla para protegernos, para corregirnos. ¿Y cuántas veces no he recibido la fortaleza y la protección de Dios porque no he hecho caso a sus advertencias? El castillo mío es el lugar seguro,
¿Por qué David puede decir eso? ¿Por qué el salmista lo puede declarar? Porque ha permanecido en el Señor, ha entendido que Él es su protección, pero no simplemente la protección es que te abraza, que está contigo, no, es que quiere proteger tu corazón, tu mente, tu cuerpo. ¿Cuántas veces Dios ha enviado mensajes a ti? Y a mí no los he entendido. ¿Cuántas veces yo he visto sus mensajes como prohibiciones, como aquel hijo que piensa que su papá no lo ama, porque no le está diciendo sí a todo lo que está pidiendo? Y muchas veces Él nos quiere proteger como ese castillo protege a los que están en Él, como la casa que se ha construido con paredes, protege del frío, de la lluvia a aquellos que moran en la casa. Pero muchas veces no lo vemos así, no entendemos, sino simplemente vemos algo muy lejano. El Señor es mi fortaleza, mi castillo, me fortalece para enfrentar las situaciones. Pero ¿qué de aquellos momentos cuando Dios ha querido guardar mi vida? Cuando me ha dicho no. Y el no es algo malo, no lo ha hecho para guardar mi corazón porque estoy en su propósito, pero no lo he visto así. Y me he frustrado, me he llenado de muchas cosas y no he entendido que Él es un castillo que me quiere proteger, me quiere guardar, pero muchas veces, por mi mal actuar, no he podido entender su protección. Castillo mío. ¿Es Dios tu castillo? Si es Dios tu castillo, vas a ser corregido. Si es Dios tu castillo, vas a ser guiado. Si es Dios tu castillo, el Señor va a levantar vallado, ojo, no barreras para dividirte, sino para protegerte. Pero muchas veces nosotros no queremos eso. Porque así como podemos rechazar la protección de nuestros padres, a veces así también podemos rechazar a Dios como ese castillo donde podemos estar seguros. ¿Sabes dónde estás seguro? Mujer, ¿sabes dónde estás seguro? Con el Padre, en los brazos de papá, de Dios. Joven, ¿sabes dónde estás seguro? ¿Estás seguro en los brazos de tus amigos, jovencita, jovencito, de tu novio, de aquella persona que te dice, no, necesitas conocer que estás seguro en los brazos de Papá Dios, de tu Padre Celestial que te ama? Empresario, ¿dónde vas a estar seguro? No en dinero que tienes en tu cuenta, sino en que conoces al Señor y sabes que Él es tu castillo. Tu matrimonio, por más que te esfuerces, Jesús hace una reflexión, dice, si el amo de la casa supiera cuándo viene el ladrón, estaría pendiente, pero no lo sabe. Hablando de la venida del Señor. Pero quiero usar esa parte para también que entendamos algo. Yo puedo guardar las cosas, puedo convertirme en el castillo aún para otros, para mi casa, para mi familia, pero nunca los voy a cuidar como Dios los cuida. Nunca voy a cuidar mi matrimonio como Dios lo cuidaría. Nunca voy a cuidar mi trabajo como Dios lo cuidaría. Mi empresa jamás estaría cuidada como Dios la puede cuidar. Mi nación, por más que quiera, no la voy a cuidar como Dios sí la va a cuidar. Porque Él es el castillo mío. Mío. Déjate cuidar. Dejémonos cuidar por el Señor. Y a veces hay que entender que el cuidado del Señor trae corrección. Déjate corregir. Te corrigen porque te aman. Te corrigen
porque estás en el plan. Si no te corrigen, preocúpate. Cuando no te digan nada, preocúpate, porque de pronto no estás en el propósito. Castillo mío, Él es mi castillo. Él es ese lugar donde yo puedo estar seguro. En tu oración estás seguro. Mira, anhela ser bautizado en el Espíritu Santo, anhela hablar nuevas lenguas, porque es una comunicación de espíritu a espíritu, que aún tus enemigos, el mundo, el diablo y la carne, no saben lo que tú hablas. Es una oración poderosa, ni tu mente la entiende, pero es una conexión poderosa. Si sabes orar en lenguas, ora al Señor. Si no, anhelemos ese bautismo precioso, pero que eso no nos impida el poder estar en ese castillo, entender que Él es ese lugar seguro. El Señor es seguro porque te va a cuidar. El Señor proveerá las cosas, pero es importante entender que no te va a obligar. Voluntariamente podemos oír al Señor y decirle: yo quiero que tú seas mi castillo, seas mi protector, seas mi lugar seguro. Muchas veces nuestro lugar seguro se vuelven personas, y está bien, pero Dios también puede ser tu lugar seguro. Ve a Él, habla con Él, cuéntale lo que te pasa, lo que te frustra. Recuerdo una oración muy liberadora que hice cuando tenía 18 años, y fue muy liberadora porque estaba muy cargado y yo nunca había orado así. Y recuerdo que oré como cuando tú hablas con alguien. Le dije: me siento así, me siento vulnerado, me siento, terrible. Y mientras, fue un momento literal que yo me sentí como cuando tú te sientas con alguien a hablar y le cuentas lo que te pasa y te escucha. No te interrumpe, te escucha. Y al final te da un abrazo tan precioso y liberador que trae paz a tu vida. Ese día aprendí que el Señor es mi castillo, mi lugar seguro. Con eso no quiere decir que no nos podamos relacionar, confiar en otros. Sí, podemos confiar en otros. Y eso es importante porque eso es ser iglesia. Pero recordemos que el Señor es mi castillo. Padre, hoy yo te pido que tú nos ayudes a entender que tú eres mi castillo, que no estoy solo ni abandonado, sino que al contrario, estoy en tu plan y tu propósito. Eres ese escondite, el lugar donde voy a estar seguro. Mis enemigos me pueden perseguir, pueden buscar el mal, pero si tú eres mi castillo, yo estoy confiado. Señor, perdóname porque muchas veces he ido a buscar protección en otros lugares. He creído que yo mismo soy el castillo para otros. Y me he olvidado de llevarlos a que te encuentren a ti como yo te he encontrado también. Señor, tú eres mi castillo. No de otros, sino mío, mío. Eres mi papá, mi padre. Perdóname, Señor, porque muchas veces tú me has querido guardar, proteger, y no he querido dejarlo. No he querido, no te lo he permitido. Muchas veces has golpeado a la puerta.
Me has mandado mensajes para que no tome decisiones erróneas. Pero me he dejado encantar, me he dejado desviar mis ojos. Me han engañado porque han codiciado lo que no deben codiciar. Y después, cuando las cosas no han salido bien, me he sentido desprotegido. Pero tú has estado ahí. Señor, quiero permitirte que seas mi castillo, pero también no solo permitirte, sino entender que me quieres proteger, que me quieres guardar. Señor, ayúdame a ser como David cuando fue descubierto. Reconoció que había pecado. No puso excusas, como muchas veces yo sí las coloco. Pero te pido, Señor, que hoy liberes mi vida, mi mente, mi corazón, todo mi ser, y me permitas, Señor, entender que tú eres mi castillo, mi lugar seguro, que tú me quieres proteger y que para protegerme me quieres corregir, porque muchas veces no tomo buenas decisiones, no hago bien las cosas. Soy impulsivo. Señor, muchas veces me dejo ilusionar con facilidad. Pero tú, como corregiste a Samuel y le dijiste que tú sí conoces el corazón, tú me puedes guiar para que yo haga bien las cosas. Señor, perdóname. Quita de mí la culpa que muchas veces me ha impedido entender tu protección. Quita de mí la culpabilidad que me doy a mí mismo, que me ha impedido entender que tú estás y quieres cuidarme y protegerme. Gracias, Señor. Hoy, Señor, ministra esas vidas y sus corazones. Señor, hoy que tu gracia, tu favor sea revelándose a cada vida. Y podamos entender que tú eres el que nos cuida. Y si nos quieres cuidar, nosotros queremos entenderlo porque estamos permaneciendo en ti. Gracias, Dios, por corregirnos. Gracias, Señor, porque es una forma en la que podemos entender que estás en el asunto, estás con el propósito en nosotros. Te bendecimos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén. Y amén.